¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 8 y en su enunciado dice, en la armadura, como se observa en la figura, cada lado del cuadrado de CFD es igual a raíz de 2, mientras que la longitud de AB es igual a 2A. Determine la fuerza de naturaleza en la barra AB. O sea, tenemos que saber cuál es la característica de la fuerza y la naturaleza actuante en la barra AB. ¿Cómo sabemos si este sistema es una armadura simple? Primero tenemos que contar el número de barras que nosotros tenemos en el sistema. Ahora, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos en total 7 barras y tendremos que contar la cantidad de nodos, que sería en este caso la cantidad de nodos que tenemos, que es 1, 2, 3, 4, 5. El número de nodos es igual a 5. Entonces, la condición para que sea una armadura simple es que es 2 veces por el número de nodos eh, menos 3 tendría que ser igual al número de barras. En este caso, esto es 2 por 5 menos 3 da igual a 7, entonces se cumple esta condición. La barra CE que aparece acá es un eslabón. No hay que confundir como parte de una barra de dos fuerzas. O sea, es una barra de dos fuerzas, pero para nuestro análisis esto es un eslabón. Entonces nosotros no tenemos en cuenta esa barra como parte de la armadura simple, sino como un vínculo de apoyo. Entonces, para que se cumpla, entonces esto es una armadura simple porque cumple con la condición de cantidad de incógnitas de ecuaciones y la disposición correcta. Ahora, es decir, si nosotros tomamos este triángulo ADB como triángulo base, el siguiente triángulo que se puede formar es este, que sería formar dos nuevos lados y un nuevo nodo, y de esa manera ir completando la armadura simple. Ahora bien, nuestro sistema no es tan directo de resolver para obtener el valor de la fuerza, porque como bien sabemos podemos aplicar dos métodos, el método de los nudos o el método de las secciones. ¿Qué pasa con el método de los nudos? O sea, con el método de las secciones, que depende de dónde nosotros hagamos el corte para saber si exactamente nos va a servir. Si yo quiero saber el valor de la fuerza BD, debería cortar esta fuerza en este punto, ¿verdad? Pero como ven acá, las tres fuerzas concurren en el mismo punto y no puedo resolver en una sola ecuación. Puedo plantear otro corte, es decir, puedo plantear cortes distintos, pero también veo que hay casos donde mis fuerzas coinciden todas en el mismo punto donde yo considere mi sumatoria de momento. Entonces en esos casos no me sirve tanto el método de las secciones, entonces debería recurrir al método de los nudos para poder obtener eh, el sistema. Ahora voy en este caso a borrar todo esto y voy a considerar primeramente las reacciones externas para poder resolver y plantear el ejercicio. Bien, en este caso las reacciones que yo voy a considerar son las fuerzas de segundo género, Fi, Fx, y la fuerza en X. Ya que esto es un eslabón, entonces tiene una sola fuerza en dirección a la longitud de la barra que está actuando, ¿verdad? Entonces en este caso hago mi sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tengo que en X más F en X es igual a 0. Tengo que mi sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a 0. Tengo Fi menos 200 igual a 0. Fi es igual a 200 kilogramos fuerza o kilogramos. Y de la sumatoria de momento con respecto al punto F es igual a 0. Tengo entonces que si este lado, para mi caso, mide raíz de 2 por A, este también mide raíz de 2 por A. La diagonal tendría que ser raíz de 2 por el lado, ¿verdad? Entonces, el valor de la diagonal, es decir, esto tiene que ser raíz de 2 veces
el valor del lado que es raíz de 2 por A. O sea, en total esto vale 2 veces A. Entonces, esta distancia es igual a A. Y la distancia horizontal sería entonces esta longitud, que sería 2A. La diagonal mide 2A hasta este punto que está acá. Entonces, mi sumatoria de fuerza de momento, tengo que, en este punto voy a sumar, perdón, se borró, tengo que sumatoria en X, la fuerza en X va a ser por la distancia A, un momento negativo. Y la fuerza de 200 va a tener una distancia 4A, que va a ser un momento positivo. Y esto va a ser igual a 0. En X entonces va a ser igual a 800 kilogramos. De donde yo puedo sacar también F en X, que va a ser igual a menos 800 kilogramos. O sea, ya tengo todas las reacciones externas. Bien, a partir de este paso ya es elegir el método para poder resolver el sistema y obtener el valor de la fuerza actuante. En mi caso, a mí me conviene utilizar el método de los nudos, aunque podría utilizar el método de las secciones, pero como vimos, el método de las secciones se complica porque no tenemos un punto de referencia para tener una sola ecuación. O sea, si así vamos a tener que plantear tres ecuaciones y tres incógnitas y a partir de ahí resolver el sistema. Entonces, creo que es mucho más factible resolver el ejercicio con el método de los nudos y de esta manera poder asegurar. Entonces voy a copiar el gráfico acá a la derecha, voy a escribir otra vez las fuerzas que yo ya conozco, que son las reacciones externas. Esto vale, dijimos, 200, esto vale positivo 800 y esto vale negativo 800. Entonces, para el método de los nudos, nosotros tenemos que elegir un nudo donde existan como máximo dos incógnitas para poder ir resolviendo el sistema. En este caso a mí me conviene utilizar este nudo, que es el nudo F, donde yo conozco que las fuerzas actuantes tienen direcciones conocidas. Démosle T1, T2, sumatoria, o sea, nudo F. Tengo entonces que diagramar el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a graficar acá el nudo, tengo las tensiones o las fuerzas actuantes T1, T2 y las otras fuerzas actuantes que son 200 y 800. Tengo entonces que sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Como ya saben, este ángulo es de 45 grados, este también es 45 grados, porque esto es un cuadrado y la diagonal dividida en partes iguales. Tengo entonces sumatoria de fuerza en el eje X, T1 por negativo coseno de 45 menos T2 coseno de 45 menos 800 igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. T1 por seno de 45 menos T2 seno de 45 más 200 igual a 0. Yo puedo obtener el valor de T1, pero primeramente T2 sumando ambas ecuaciones y después obtener el valor de T1. Voy a escribir directamente el resultado para poder hacer un poco más ágil el video. Bien, los resultados, como vemos acá, salen negativos ambos, la tensión T2 y la tensión T1, a partir del nudo F. Tengo esas dos fuerzas, entonces puedo calcular cualquiera de las direcciones, es decir, calcular el nudo D o calcular el nudo C, ya que conozco la fuerza en CE, que sería igual a 800, y conozco la tensión T1, entonces puedo calcular esas dos que están acá. Yo me voy a abocar a el nudo
donde yo voy a tener las fuerzas, la tensión T2. Como es negativo, teóricamente tendría que ser saliente al nudo, pero en este caso va a ser entrante al nudo por tener un signo negativo, menos 424,26. Después de eso tengo la fuerza que voy a llamarle T3, T4. T3 forma un ángulo de 45 grados, o sea, eso no hay problema porque este ángulo es 45 grados. Pero T4 tengo que determinar el valor de ese ángulo, ya que sabemos que esta distancia es 2A y que la mitad de la diagonal es A. Entonces tenemos que determinar, esto es A también, tangente alfa, que va a ser igual a A sobre 3A. Entonces tangente alfa, el ángulo inverso de esto es igual a 18,43 grados, que sería la dirección de T4. Bueno, nosotros sería este ángulo acá, 43. Y de esa manera planteamos las ecuaciones. Hacemos sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0 menos T3 por seno de 45 menos T4 coseno de 18,43 menos, este también es 45 grados, menos 424,26 por coseno de 45 es igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tengo que T3 coseno de 45 más T4 seno 18,43 menos 424,26 por seno de 45 es igual a 0. O sea, tengo un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones, entonces voy a plantear la solución con la calculadora. En este caso voy a utilizar la calculadora gris. Voy a ir al modo 5, que es ecuaciones. Voy a elegir la opción 1, que es AX más BY más igual a CN. Y voy a cargar los datos. El primer dato sería calcular T3. Entonces, como vemos acá, su coeficiente sería menos menos seno de 45. Es igual. El otro sería menos coseno de 18,43. Es igual. Y esto tiene que pasar al otro lado para que sirva la ecuación. Entonces sería positivo 424,26 coseno de 45. Positivo porque pasa al otro miembro. Acá sería coseno de 45, positivo. Acá sería seno de 18,43, positivo. Y esto sería también positivo 424,26 seno de 45. Entonces el sistema ya está cargado como para resolverse de forma matricial y obtengo obviamente mis dos ecuaciones, donde T3 es 848,34 y el valor de T4 es menos 948,51 kilogramos. Entonces, teniendo ese sistema, yo ya puedo pasar al nudo que a mí me interesa, que es el nudo, ya sea el nudo B o el nudo A. Realmente es independiente porque obviamente yo conociendo ese valor de fuerza yo ya puedo determinar ambos.
Entonces yo voy a elegir el nudo B, que me parece un poco más sencillo. Entonces en el nudo B yo sé que aparece la fuerza T3, que es 848,34. Aparece, voy a llamarle a este T5 y la tensión AB, que es la que yo necesito conocer. Como ven acá, esas serían las fuerzas que yo consideraría para este sistema. T5 y la tensión AB. Entonces, en mi sistema, yo sé que estas fuerzas están con ángulos de 45 grados y esta fuerza es horizontal, entonces mi sistema es mucho más fácil de plantear en términos de ecuaciones. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Tengo menos tensión AB más tensión 5 por coseno de 45 más 848,34 por coseno de 45 igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. T5 por seno de 45 menos 848,34 por seno de 45 igual a 0. Tengo entonces que T5 es 848,34. O sea, eso no cambia porque se mantiene en este caso en la misma sumatoria. Y TAB entonces es igual a 848,34 coseno de 45 por 2. Entonces, tensión AB me sale igual a 1200 kilogramos. Esto es obviamente considerando todos los signos, todos los decimales de las ecuaciones. Entonces, en este caso tenemos que E una fuerza positiva, entonces su naturaleza es de tracción. Y el valor de la fuerza actuante sobre esa barra es de 1200. Entonces de esta manera se resuelve el ejercicio.